Hola amigos y amigas, estamos ahora ya casi al cierre del año, del 2010, y hoy nos encontramos en un programa especial de Miradas. En esta ocasión, pues para realizar un coloquio con nuestros amigos Lilian Vega, Benjamín Cuellar y Anet Aguilar. Con ellos vamos a estar pues, analizando lo que ha sido este año en el país, en términos de la realidad económica, la realidad política, la realidad social, temas que pues, nos preocupan a todos y todas. Y por eso hemos querido reunirnos aquí en digamos, un coloquio más o menos informal, pero para tratar temas de interés nacional, ¿verdad? Y pues para empezar este coloquio nos encontramos ahora en una de las salas de los huéspedes de aquí de la UCA, y en este carácter coloquial queremos abordar en primer lugar la situación del país en términos económicos. Ustedes saben que una de las principales preocupaciones de las fuerzas sociales y también de los políticos y de los empresarios mismos es el tema de la pobreza y la erradicación de la pobreza, o al menos la disminución de la pobreza en nuestro país, ¿verdad? Por eso, un primer tema que les proponemos aquí a Lilian, a Janet y a Benjamín es este tema de la reducción de la pobreza en el país. Todos anhelamos que nuestro país sea tenga una sociedad sin marginación y que pueda ir reduciendo, digamos, la pobreza. ¿Qué implica una sociedad sin marginación? Es una primera cosa que queremos pues, ponerla como pregunta para nuestros amigos y amigas aquí, ¿verdad? Lilian. Bueno, pues aquí, gracias Carlos por la invitación, gracias a todos ustedes que nos están viendo este día de vacación, que espero que no sea tan frío como ahorita. Y pues sí, estamos acá conversando, y sin duda el tema de la marginación es de los principales, porque nuestra sociedad se caracteriza por eso, por ser una sociedad que margina a la mayoría. Tú has hablado mucho, te he escuchado en unas charlas y en unos escritos de una sociedad, ¿a vos te gusta decir más que marginación, excluyente? ¿No? Sí, una sociedad que excluye a la mayoría, así que los incluidos son cada vez menos, ¿verdad? En situación cada vez mejor también. O sea, hay que decir que quienes gozamos de la satisfacción de poder estar incluidos como dentro de la sociedad, podemos decir que ha mejorado el bienestar, porque la tecnología mejora, los bienes y servicios a los que tenemos acceso mejoran, pero necesitamos tener ingresos para poder estar ahí. Entonces, ese es el problema. ¿Tú notas que hay algunos aspectos de inclusión, digamos, en el país ahora mismo? Sí, hay un grupo poblacional que obviamente se siente incluido y que mejora. Pero que no responde a una política pública, sino que es propio del modelo. Sí, yo creo que es el modelo, de civilización en el que estamos, ¿verdad? Que es el que hace que unos pocos disfrutemos de los beneficios del avance de la ciencia y la tecnología y del desarrollo, pero una gran mayoría estemos excluidos. Pues, y el modelo que cada vez profundiza más la desigualdad. Obviamente. La exclusión lleva a desigualdad. Anet, tú que sos, digamos, una de las personas aquí en la UCA que le va dando seguimiento al país a través de las encuestas que ustedes realizan en el YUDOP, ¿cómo han visto el comportamiento en las percepciones de la gente en el sentido si se están sintiendo incluidas en esta sociedad o más bien excluidas? Sí. Bueno, primero habría que decir que una cosa es la dimensión subjetiva, ¿verdad?, que se puede recoger a través de las percepciones de una encuesta de opinión, y otra cosa a veces son los datos duros, los indicadores económicos, tanto macroeconómicos como microeconómicos. Sin embargo, la gente es bastante sabia en términos de reflejar a veces la situación, sobre todo que a nivel cotidiano puede estar viviendo y percibiendo día a día. Y lo que encontramos al cierre de 2010 es una valoración mucho más negativa, un juicio más crítico sobre la situación del estado de la economía nacional y también de la economía familiar, ¿verdad? De hecho, cada vez más gente percibe que la pobreza en el país ha aumentado, y esto ha crecido considerablemente, sobre todo respecto a las opiniones que la gente externaba al cierre de 2009. Recordemos que al cierre de 2009 había un clima de mayor optimismo, asociado con la alternancia en el control del Ejecutivo. Entonces, vemos que un año más tarde, y esto a partir no solo, digamos, del año y medio del gobierno, sino también a partir de que la gente no percibe una mejora concreta en su situación económica, está reflejando cada vez más preocupación. Y de hecho, se ha incrementado de manera importante el porcentaje de gente que dice que la pobreza aumentó en 2010, que la economía nacional empeoró,
que su economía familiar empeoró y sobre todo que el costo de la vida en 2010 aumentó. De hecho, el porcentaje de gente que señala que el costo de la vida aumentó es mucho más elevado respecto a los 3 años anteriores, 7 de cada 10. Y esto creo que tiene que ver con lo que, bueno, ya decía Lilian, ¿verdad? Lo señalaba, pero además ha habido obviamente un encarecimiento en el costo de la vida, sobre todo lo que tiene que ver con el precio de la canasta básica alimenticia, impactado sin duda por el aumento en el precio del frijol, que es un grano fundamental de la dieta básica familiar salvadoreña, y también por el incremento de los servicios básicos. El costo de la gasolina también tiene un efecto de rebote y de cascada en el aumento de otros bienes y servicios digamos que la gente consume. Entonces la gente sí está sintiendo un enorme deterioro en su calidad de vida que se ve expresado en una reducción de su capacidad adquisitiva. Y lo decía ya, por ejemplo, el balance del CDC esta semana, ¿no? Se ha incrementado en un 10% el costo de la vida en su conjunto. Ahora, Benjamín, la responsabilidad del gobierno en estos incrementos, tú te has caracterizado por en este año ser muy crítico del gobierno, ¿verdad? Es decir, crítico en aquellos aspectos en los que hay que emitir digamos, ya me iba a empezar a defender. Pero digo, eso a mí me parece positivo, no te lo estoy diciendo en términos negativos, me parece positivo que sigan habiendo personas que mantienen una actitud crítica en aquellos aspectos que merece la crítica, ¿verdad? No es una crítica por criticar, ¿verdad? O por descalificar, digamos, o porque no cae bien el gobernante. Como alguien ha dicho. Sí, bueno, sino que con cierto fundamento. Pero lo que decía Janet y lo que ha planteado aquí, Lilian, estos términos de exclusión o estos términos del incremento en la canasta básica, el gobierno, pues, en su discurso, por lo menos, plantea de que no es eso precisamente lo que está buscando. ¿Qué es lo que ha llevado, digamos, a esas situaciones complicadas en las que un gobierno que prometía cambios sustanciales, sobre todo para las mayorías que vivían en condiciones de precariedad, ahora está resultando que aquello que se está haciendo no ha sido efectivo, digamos? Mira, yo sí quiero empezar por lo primero. Alguien dice, un peruano, no me recuerdo el nombre, dice que quienes trabajan en el ámbito de los derechos humanos, todos, entiendo yo, que en esta universidad, por vocación, por misión, es un hilo conductor de toda eso, sí, derechos humanos, pero ya específicamente en el tema, como me toca a mí desde el Instituto de Derechos Humanos, somos como el Pepe Grillo. La conciencia. Suena muy petulante quizás o pretencioso, no, pero que le va diciendo así, mire, está malo esto que estás haciendo. El beduino. ¿Cómo? El beduino. Correcto. Entonces, sí, correcto, ese está mejor. Sí le gustó. Sí. Yo iba a decir el pelo en la sopa, pero no queda muy bien tampoco que lo diga yo. Pero es que ese es el trabajo nuestro, realmente. Y cuando vos decís, Carlos, crítico con este gobierno, yo creo que hemos sido críticos, al menos desde que yo estoy en el IUCA, casi hace 19 años, ha sido una constante, porque precisamente el modelo, ¿verdad?, es un modelo injusto, inhumano, sí, ¿verdad?, que produce víctimas. Pero yo te digo con este gobierno, en este caso, gobierno porque se supone que estamos en un gobierno de cambio. Sí, de cambio, con otra perspectiva. Pues sí, pero este gobierno, o esto que se vivió después del 1 de junio del 2009, ya lo vivimos. Después del 16 de enero de 1992, e incluso un ratito, ustedes no se acordarán, Carlos quizás sí, no, Janet, va. Sí, me acuerdo. El 15, no estoy diciendo, es que son tres nacimientos de esperanza y de cambio que yo... ¿Y los acuerdos de paz? Del 1 de junio del 2009, el 16 de enero, por señalar fechas, 16 de enero de 1992 y el 15 de octubre de 1979 con la proclama de la Fuerza Armada, de la Juventud Militar. Sí. Y todos esos intentos han resultado a veces una especie de saltos al vacío y a veces sin paracaídas. Sí, correcto. Una gran esperanza. ¿Por qué? Porque se hace sobre pies de barro, ¿verdad? O sea, se levanta a un estatua, un ídolo con pies de barro, y se olvida de que el cambio verdadero viene desde abajo, ¿verdad? Desde la gente, desde abajo, trabajando con la gente. Entonces,
creo que nuestra obligación, nuestro deber, pues sí, nuestro trabajo es precisamente aplaudir cosas que se hagan bien, pero también criticar lo que se haga mal. Y el problema es que este modelo, ¿verdad? Tiene la maldad en su esencia. Ya lo vas a poner. ¿Cuál modelo? El modelo socioeconómico. ¿Es un modelo realmente? No, sí, entrecomillémoslo. ¿Sí? O este proyecto de país que se tiene, que no ha habido un cambio sustancial. Entonces tenés que continuar con las críticas e incluso ser más crítico, porque la gente que vive de la esperanza se muere en ayunas. Bueno, en realidad, no, yo también he escuchado a Lilian y Lilian ha sido bastante crítica en sus planteamientos económicos. Entonces no me eché solo a mí. Lo otro que, vaya, el paquete. ¿Qué podía hacer el nuevo gobierno? Porque a la situación que estamos, institucionalmente hablando, por ejemplo, se ha ido deconstruyendo en más de 2 décadas. O sea, desde hace ratos el Estado ha venido teniendo problemas en su institucionalidad y cada vez se le debilita más y son menos creíbles las acciones de política pública que puede hacer cualquier institución del Estado. Vaya, y hablando de inflación, ¿y qué puede hacer el gobierno? Vaya, si nosotros estudiamos economía, ¿qué puede hacer el gobierno? ¿Puede ocupar política monetaria o puede influir en la oferta de bienes y servicios? Política monetaria no puede hacer. Estamos dolarizados, sí. Y además el presidente ya dijo que eso no se va a cambiar. Ahí ya dijo, no puedo hacer nada, no puedo tratar de controlar la inflación utilizando política monetaria. Renunció a eso, por la razón que sea. Puede tener algunas razones buenas, unas razones más o menos buenas. Esa y otras gerencias no se van a cambiar. Lo otro es que otra cosa puede hacer. ¿Por qué hay inflación? Porque hay más gente queriendo comprar bienes y escasean el frijol, pues. Y si no se produce y no tenemos una política de seguridad alimentaria no se construye en un año, entonces ¿qué va a poder hacer? Importar, claro, pero si en Nicaragua, a quien importamos, también necesita frijol, cierra la importación, ¿verdad? Entonces obviamente tiene que subir el precio, no hay manera, porque todos queremos consumir. Entonces el gobierno tiene muy pocos instrumentos para poder, en este caso específico, en este ejemplo de inflación, poder hacer algo, ¿verdad? O sea, no puede hacer mucho. Y no está tampoco modificando institucionalmente el país demasiado profundamente como para que pueda posteriormente hacer algo, ni este ni otro, pues, porque este ha sido un proceso largo. Claro. O sea, no es así. Sí. No es de 20 Yo años, creo es que mucho más. Sí, claro. En términos generales, digamos, en cuanto a los grandes rasgos del modelo, hay más continuidades que cambios, eso está claro, ¿verdad? Por las razones también que ya señalaba Lilian. Y ciertamente hay una herencia bastante negativa que ha tenido que administrar este nuevo gobierno en época de crisis económica global, con una situación tributaria bastante delicada. Entonces, yo creo que hay que considerar todos estos aspectos, pero también, por ejemplo, en materia de lo que sería el control o la mayor regulación de los precios de los combustibles, por ejemplo, o de los precios de la canasta básica. Yo creo que ahí se pueden tomar medidas un poco más contundentes, orientadas a regular el libre mercado, ¿verdad? El libre mercado que realmente ha terminado afectando fuertemente la calidad de vida de la gente en este país. Y eso es lo que la gente... ¿En el sentido de que ahora hay más presencia del Estado, más control del Estado sobre el mercado? Lo que vemos es que hay más monitoreo de los posibles abusos que, por ejemplo, podrían cometer muchas de las grandes empresas privadas, pero en realidad tú lo vemos en el precio de la gasolina, las alzas han sido mayores a las bajas, ¿verdad? Sí. Entonces vemos una situación bastante similar a la de los periodos anteriores y es una de las cosas que en las encuestas reiteradamente la gente está exigiendo. Ahora, es positivo que el gobierno en su plan anticrisis haya incluido una serie de medidas para paliar el impacto de las crisis. Habrá que ver qué tanto impacto sostenible están teniendo. Pero me parece a mí que, por ejemplo, ya el tema de invertir un poco más en educación, el hecho de que se haya priorizado en el presupuesto 2011 el gasto en salud y en educación es importante, aunque no llega a los niveles que este país exige, pero creo que es una decisión, digamos, oportuna, ¿verdad? Es una decisión sensata, habrá que ver cómo se ejecuta, habrá que monitorear en qué medida también esto tiene un impacto. Y lo otro que preocupa es que esta inversión sustantiva, sobre todo a nivel social, depende fundamentalmente de la cooperación internacional. Lastimosamente, por la situación fiscal del país, por la situación financiera, no hay, digamos, inversión nacional
en lo que sería el gasto social. Hay muy poco de contrapartida cuando uno ve a nivel global los rubros. Esto depende fundamentalmente de la cooperación y esto te pone en una situación de incertidumbre. En ese sentido, quiero tomar tu comentario y pasárselo a Lilian. ¿El presupuesto del 2011, Lilian, tú lo miras un presupuesto consistente o es un presupuesto que pues tiene, digamos, aspectos desfinanciados, digamos? Yo creo que este presupuesto de 2010, 2011, 2009 y todos los anteriores han tenido el mismo problema, que los supuestos macroeconómicos sobre los cuales se han hecho las proyecciones, porque presupuesto es lo que tú presupuestas y proyectas que vas a hacer, ¿verdad? Pero que no sabes en realidad. Entonces todos, el gobierno, el Ministerio de Hacienda de todas las administraciones pasadas ha tenido el mismo problema. Tiene una visión súper optimista de cómo va a ir la economía, el crecimiento y cómo va a ir también la recaudación tributaria y con base a ello presenta un presupuesto, normalmente todos los años es así, ahora los medios lo han relevado. Está formulado más en expectativas que en realidad. Claro, pero eso ha sido así hoy constante. Y siempre. Ya. Lo que pasa es que los medios masivos de comunicación lo ponen como que ahorita, ¿verdad? Pero en realidad no, siempre. Ha sido un comportamiento habitual. Normal de todos los ministros de Hacienda a la hora de llevar el presupuesto a la Asamblea Legislativa. Siempre ha sido así. Entonces, siempre ponen unos crecimientos bastante más altos de los que realmente se dan a la medida que el tiempo transcurre y las metas no se cumplen, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, tiene problemas, pero es como secular, es normal. En este país, que bueno, no, yo pienso que en economía a nosotros nos dicen que lo mejor, ante un panorama, lo mejor es que seas conservador, porque así posiblemente lo cumplas, y si no, vas a salir ganando porque fuiste conservador, pero lo peor que uno puede hacer es ser optimista. Quiere decir que los ministros de Hacienda y los que hacen el presupuesto no tienen una mentalidad realista, sino que, digamos, pecan de optimistas. Yo creo que como cuando son funcionarios públicos, pues tienen que tener una visión de que el gobierno está haciendo bien las cosas, ¿verdad? En ese sentido tienen que ser optimistas porque asumen que su gobierno, su presidente, sus funcionarios van a hacer bien las cosas y les va a ir bien. Pues. Pero ¿quién pone el toque de realismo en esto? Ellos siempre hacen 3 escenarios. Pero, pero para elaborar las cifras de la ley, porque el presupuesto de la nación es ley, es el optimista, pero ellos tienen en sus estudios la visión optimista, la visión conservadora, la visión normal, entre comillas, pero para hacer la ley utilizan la otra, ¿verdad? Ese optimista es como aquel que empuja en un 20º piso, va por el 10º y dice, qué suerte, no me ha pasado nada todavía. Y lo otro es que creo que igual los medios, quizá porque por esto del cambio, ¿verdad? Se esfuerzan por mostrar el no cambio, pero no se esfuerzan por mostrar que, por ejemplo, la situación fiscal que tenemos ahora, Flores la tuvo, muy similar. Y Flores hizo un aumento de deuda impresionantísimo. Y con menos razón que la que está haciendo Funes. Pero los medios siempre dicen que están mostrando lo malo, ¿verdad? Lo malo y el no cambio. Entonces yo creo que hay una actitud a privilegiar la crítica en contra de este gobierno, posiblemente, y quizá inconscientemente, porque sus ideologías están más alineadas con los gobiernos anteriores, ¿verdad? Porque lamentablemente los periodistas y todas las personas tenemos ideologías, pues, y no podemos prescindir de ellas. Y en nuestro diario actuar y en todo sentido. Algo hay de eso, ¿verdad? Pero aquí es donde hay que recordar lo que John Sobrino suele decir con bastante frecuencia, ¿no? La honradez con la realidad. Claro. Es decir, los medios de comunicación también tienen que mostrar honradez con la realidad y con lo que está ocurriendo, ya sea en términos de avances o retrocesos, ¿verdad? Amigos y amigas, estamos en un coloquio con nuestros amigos acá, y amigas y el amigo, ¿verdad? Es decir, está Lilian, Janet y Benjamín. Estamos tratando de comentar estas temáticas del país en términos económicos, sociales y políticos. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Estamos platicando aquí con nuestros amigos, Benjamín, Janet y Lilian, sobre los problemas del país. También vamos a hablar sobre las expectativas, por supuesto, ¿verdad? En el país no solamente hay problemas, sino también hay esperanzas. Y esto, pues, tenemos también que destacarlo. Pero en esta parte queremos hablar de uno de los temas que a lo largo de las encuestas, por ejemplo, que conocemos del YouDop, aparecen como
una de las principales preocupaciones de los salvadoreños y salvadoreñas. Nos referimos a la inseguridad en la que vive el país, ¿no? La inseguridad sobre todo pública, que implica, digamos, inseguridad en la vida, inseguridad en los bienes, inseguridad en el tránsito que uno pueda tener en el país. Por eso les lanzo aquí la temática a nuestros invitados y que nos digan cómo aprecian ellos esta situación, ¿verdad? En términos de esta inseguridad pública, ¿tiene perspectivas de mejoría o estamos ante una situación de incertidumbre? Bueno, yo creo que al igual que 2009, 2010, ha mostrado realmente una agudización de la violencia, ¿verdad? El país enfrenta un grave escenario de inseguridad que se expresa no solo en el número de delitos que se cometen día a día, el número de homicidios, que tenemos hoy por hoy la tasa más alta de las Américas. Bueno, creo que es solo por abajo de Venezuela, ¿verdad? Pero que además se expresa en el tipo de manifestaciones o expresiones de violencia, de crueldad que tenemos, ¿verdad? Solo en lo que va de 2010, bueno, hasta septiembre, por ejemplo, teníamos alrededor de 37 masacres. Es decir, no solo es grave por el número de delitos que el país registra día a día, y otros que no registra, porque hay que decirlo también. Exactamente, sino por el grado de crueldad, exactamente, y además esas señales también del control que grupos armados organizados, que grupos paralelos al Estado están teniendo a nivel territorial. Eso es cada vez más claro, lo hemos visto no solo en el tema de las masacres, sino en hechos como el paro que experimentó el país en septiembre pasado, la quema del bus donde fallecieron 17 personas. Niveles de barbarie. Esos niveles de crueldad y de barbarie que solo veíamos en tiempos del conflicto armado. Y ni tanto vos, porque a mí me parece que en el tiempo del conflicto armado la barbarie que hubo tenía como una lógica, ¿verdad? Al menos detrás había como aunque fuera manipulado. La lógica de la tierra arrasada. No, porque en realidad estaba en conflicto, ¿verdad? Estaban dos ejércitos en realidad peleando territorio. Pero es en que realidad, y yo estoy en contra. Estamos en conflicto, estamos en guerra. Ayer leía yo que no se maneja de esa declaraciones manera. de Robert Balen, creo que se llama, el coordinador residente del PNUD, el Programa de Naciones Unidas por el Desarrollo, que acaba de llegar, y dijo 71 muertos por cada 100.000 habitantes. Es muy por encima inaceptable, decía. Eso es para 2009. Es inaceptable, decía. Es una guerra y el pueblo salvadoreño no se merece esto. Claro. Decía, Sí. o sea, realmente cesó con los combates entre unos y otros, ¿verdad? Ejércitos. Sí, pero exactamente pero ese es mi punto, que esa dimensión antes estaba la justificación de que el mundo sabía que estábamos en conflicto armado, ¿verdad? Que teníamos una guerra civil, el mundo sabía, y nosotros sabíamos. Y ahora se supone que estamos en un ambiente de paz. Efectivamente, estamos viviendo en una sociedad en paz y democrática. También Cuando todo lo que nos dicen es, no, es que estamos en guerra, lo que pasa es que no le llamamos así. Sí, ¿Pero a qué se le atribuye a eso, Janet? Pero justamente, o sea, lo que vemos es que hay un entramado de redes criminales que se están, digamos, interceptando, ¿verdad? Aquí no solo el problema de las pandillas, que ya en sí mismo es muy grave y que se ha venido complejizando a lo largo del tiempo, sino la mayor presencia del crimen organizado en territorio centroamericano y salvadoreño. Hay cada vez más indicios que los cárteles de la droga, sobre todo vinculados a cárteles mexicanos, están operando en el país, y eso obviamente eleva o agrega una dosis de violencia mayor en la medida en que están pagando, por ejemplo, ahora con droga, están pagando en especie, y eso genera nuevas dinámicas de violencia en la medida en que esas cantidades de cocaína o de droga tienen que comercializarse. Entonces se entra en las lógicas de las disputas de mercados territoriales, de pleitos entre microdistribuidores, etcétera, ¿no? Pero aunado a eso, y eso es algo que hemos venido diciendo desde el UDOP y también desde otros espacios de la UCA, la misma transición en el control del Ejecutivo genera reacomodos en las redes de economía criminal
que están abonando a este nuevo escenario. Es decir, también estas antiguas y nuevas mafias también están reaccionando frente a determinadas medidas o decisiones tomadas por el gobierno, porque se están viendo amenazados en sus intereses. En eso quiero meter mi cuchara, porque en esto del crimen organizado, porque vos preguntabas, Carlos, que si se veía perspectiva de mejorar, ¿verdad?, para superar esa situación de inseguridad. O incierta. Yo creo que sí se podría, ¿verdad? Pero antes tampoco hay que dejar de lado por los crímenes estos ¿cómo se llama?, del buzo en mexicanos en junio, finales de junio de este año, dejar de lado el crimen en la Cima del capitán. Ah, claro, el que vio o el crimen de este muchacho estudiante de cocina, creo que era, el chef, ¿verdad? O sea que ese tipo de crímenes también... El futbolista. El jovencito. Sí. O sea, ese tipo de crímenes también hay que considerarlos porque refleja que no solo se está en guerra entre mafias, entre pandillas, sino que también la deshumanización, ¿verdad?, de la sociedad. Yo creo que el problema es eso, la banalidad del mal. Pues. Es tan normal que se maten, que no te causa ya sorpresa, pues. Bueno, todos los días vemos en el periódico cantidad de hechos violentos, hay que acordarse que uno ya no se sorprende. Vas perdiendo la sensibilidad. No se sorprende. El informe del Fondo de Naciones Unidas de Población de este año, ¿verdad?, coloca a El Salvador en primer lugar de feminicidios en el mundo. Sí. En el mundo. Y hasta este año se reconoció el feminicidio acá. No se reconocía por las autoridades, ¿verdad? No, hasta No, este no año se reconocía. el 25 de noviembre. Hace como 5 años nosotros en el IUC hicimos una comparación así fácil, ¿verdad?, que se puede a hacer. ojo de buen cubero. Entre Juárez, ¿verdad?, considerando la extensión del territorio, ¿verdad?, la cantidad de habitantes, Ciudad Juárez en México, en Chihuahua, Guatemala, porque Amnistía Internacional hizo un estudio sobre precisamente estas dos, la ciudad y el país, Guatemala. Y El Salvador, con todo este velo, ¿verdad?, de que ya estábamos en paz. Por eso, repito, de que esos momentos que se viven encubren la realidad. Mira, Perdón, Carlos. Pero a nivel centroamericano... Pero espérate, Carlos, espérate, Carlos. No me quites palabras. Agarro las palabras y me las quitaron. No, ahorita que dice Lilian, esperanza, se terminan convirtiendo en espejismos, ¿verdad? Las esperanzas esas. O en desesperanza. Entonces, o en desesperanza. Pues sí, también, ¿verdad? En el mejor de los casos es espejismo. Pero bueno, lo que yo quería decir, para que pase, porque tiene que ver con lo que dice, porque yo quería decir, responderte a lo que vos planteaste. O sea, yo sí creo que se le puede entrar, pero se necesitan recursos, y esto lo venimos repitiendo desde el IDUC, que se consiguen. No se queda hasta ahí. La gente dice recursos, que se consiguen. Aún en crisis se consiguen. Para este gabinete de seguridad, entiendo yo que es al que más dinero se le ha dado, más recursos se le ha dado en todos los años después de la guerra. Sin embargo, el plan de seguridad está desfinanciado, también son 600 millones. Sí, hay que ver. Sí, lo pero lo que se requiere para impulsarlo. Creo que tienen alrededor de un 10%. Y 600 millones son los letes que vamos a pagar el otro año. Y 100 para si no pagáramos esos letes, estuviera financiado. Y 100 para los aviones si no les paran el carro. 100 millones. Bueno, pero capacidades. Las capacidades se adquieren. Técnicas. Se adquieren. Se consiguen consultores, seminarios, se manda a formar a la gente. Voluntad. La voluntad se declara. ¿Quién? Dígame un gobernante que haya dicho, yo quiero que aumente la inseguridad, la violencia. Nadie. Nadie. Pero obras son amores, no buenas razones. También se requiere valor. ¿A qué me refiero yo con esto? De que el crimen organizado, desde la perspectiva nuestra, no es solo el tráfico de droga. El aparato organizado del poder que viola los derechos humanos es crimen organizado. Ahora, solo termino la idea y después solo termino la idea. Quiero hacer una pregunta. No, es que solo termino la idea. La corrupción. No, es que agarré la guitarra. El otro rostro del crimen organizado, la corrupción. Pinochet, Fujimori, Ceausescu y todos los que han tenido el poder absoluto han sido corruptos porque nadie les pide cuentas, ni rinden cuentas. Pero de ahí al tráfico de algo, personas, droga, de armas, vehículos o más, ¿cuál es la frontera? Entonces, si se buscara entrarle a alguno de estos rostros. ¿Y la opción de la participación del ejército?
Perdón, no, es que solo si se le entrara a investigar violadores de derechos humanos, ¿verdad? Que no se ha querido entrar, sí, ¿verdad? Y ahí el hilo conductor, corrupción, y se podría reducir. Voluntad política realmente para combatir la impunidad del pasado y del valor presente político, en este voluntad país. dicen que tiene, no mal. declararon ¿Te el... parece malo lo del ejército? Sí. No declararon el 24 de marzo el día de Monseñor el día de Monseñor. No, pero digo, la voluntad se traduce en ahora que acciones. estamos En valor, en acciones, un diálogo correcto. aquí de dos En valor con Pero acciones. te quiero decir, ella dice que le parece mal la presencia del ejército en la seguridad pública. La encuesta más reciente ayudó, la percepción de la gente es que eso es espléndido, ¿no? Sí, Si pero, te pero estás pero, ahogando y te claro, tiran ¿pero por qué? Porque la gente no ve ninguna salida. Pues sí. Entonces, cuando tú no ves ninguna salida, que venga un fuerte y que me defienda. Pero en realidad, que salga el ejército y que la sociedad esté validando que salga, es terrible. Hace poco porque yo estamos vi- validando que sea más violenta la sociedad. Hace Estamos poco entrando en yo- espiral. Espérate. Bueno. Déjame la guitarra, El verbo vos. operar. El verbo operar. Que a mí me parece negativo, Me parece pues, negativo. porque uno de los logros de los acuerdos de paz fue efectivamente que el ejército saliera de la sociedad y se quedara para lo que realmente es, para defender la soberanía o para ayudar en caso de desastres, para apoyarla, pero no, ahora estamos volviendo a traer de nuevo a guerra en un tiempo de paz. Corrección ahí. No estamos volviendo a traer. Desde hace 17 años está el ejército en las calles, ¿verdad? En tareas de seguridad pública. Lo que se ha hecho con este gobierno desde noviembre es aumentar el número de miembros del ejército en tareas de seguridad pública y aumentar las tareas. Sí. O sea, pasaron de solo el patrullaje, ¿verdad?, de disuasivo, a capturar, a la posibilidad de capturar, pero también a penales y a ¿cómo se llama?, al cuidado de la frontera. a ¿verdad? militarizar más Yo la creo que lo que ha hecho Douglas Moreno en estos días, como director de centros penales, que es cambiar todo el personal del penal de Zacatecoluca, es lo que hay que hacer. No, sí, eso está ¿verdad? muy Y ahí no fuerte. se necesita ejército, ahí Sí, se necesita sí. valor. Valor Sin para hacer embargo, las cosas. yo creo que es importante aclararle a la gente también, porque la gente lo puede ver como algo novedoso, pero en realidad ciertamente esto no ha sido ni una medida transitoria ni excepcional. Como Todos manda los la Constitución. gobiernos, como lo manda la Constitución y como lo estableció los acuerdos de paz. Entonces, en este caso, todos los gobiernos han violado esa facultad excepcional, han abusado del ejército en tareas de seguridad y en el caso de este gobierno, lastimosamente, contrario a lo que esperábamos, le ha dado más protagonismo al ejército en aras de, digamos, impactar en ese sentimiento de seguridad de la gente. Sabemos que en la práctica más soldados en la calle no se traduce necesariamente en mayor efectividad ni en una reducción de delitos, se traduce en esa sensación de, bueno, yo estoy más tranquilo porque veo uniformados en la calle, pero en la práctica eso la no. delincuencia migra. Exactamente, entonces lo que vemos es que en realidad están apelando a las mismas medidas del pasado para mantener ciertos niveles de popularidad y de sentimiento de seguridad, pero que no se traduce, y lo hemos visto claramente, en una reducción sustancial de los delitos. Ahora, creo que los riesgos son mayores en la medida en que... Solo perdón con eso, Janet, es más grave cuando uno escucha al ministro de la Defensa Nacional diciendo de que en México se está teniendo éxito. Como referente. Sí, Claro, porque están se validando. está teniendo éxito. No, pero no es cierto. ¿Dónde fue? No me acuerdo qué ciudad. Monterrey. Salió la noticia hace poco de que el año pasado fueron alrededor de 50 muertos y este año ya van 500. Pero justamente es ese tipo de espejos donde deberíamos de mirarnos, que ha pasado en el caso de México. Muchos de los que dirigen los cárteles, los principales cárteles, incluyendo los Zetas, son justamente exmilitares de grupos élites del ejército que han salido de ahí a conformar estas estructuras criminales. Por Entonces, eso la necesidad de la depuración de la que tú hablabas antes. por eso la necesidad de la depuración, pero también... Investigar los violadores de derechos humanos. Pero también Exacto. respetemos el Estado pero de lo que dice Derecho. Lilian también es cierto. Los que depuran luego forman bandas, digamos. Respetemos el Estado de Derecho. Si hay un plan de seguridad que se dice que es coherente con el Estado de Derecho, realmente apliquemos esta medida, pero de carácter transitorio. No podemos permitir que el ejército siga en las calles. Se están reforzando una serie de valores autoritarios entre la población que a lo largo del tiempo van a ser contraproducentes, ¿verdad? Ya hemos tenido también muchos casos, y eso no lo han dicho y hasta ahora no los han investigado, de abusos. ¿El IDUC ha investigado casos de esos o no? Sí. Abusos de los militares. Pocos, pero sí. En operaciones Bueno, de nosotros seguridad. tenemos Pero pocos con
este gobierno, digo, pero eso no quiere decir que no haya habido. Si contamos en tiempos para atrás, y es un ejército que ha estado por más de 17 años ahí, o sea, no son pocos. Claro, nosotros tenemos conocimiento, por ejemplo, de casos de jóvenes, y concretamente cito el caso de un joven beneficiario del CET Sacamil de Fe y Alegría, que fueron sacados, fueron, digamos, capturados a la salida del CET y fueron torturados por miembros del ejército. Entonces, volvemos a generar ese tipo de prácticas, digamos, y por otra parte yo creo que esto es totalmente contraproducente a un Estado de derecho, respetuoso de los derechos humanos que queremos generar. Hemos visto también como en las últimas semanas han aparecido casos de militares activos y retirados vinculados al tráfico de drogas, al tráfico de armas. Hasta ahora, por ejemplo, el ministro de Defensa no ha dado una explicación coherente sobre el tema, por ejemplo, de la pérdida de un lote importante de granadas, ¿verdad? De granadas que... No podemos hablar, Janet, que en estos 18 años, después de los acuerdos de paz, 19 casi, en enero 19, no tenemos un perfil nuevo de militar ni de Fuerza Armada. Yo creo que sí, digamos, en buena medida se ha avanzado en términos de que la institución armada ha sido respetuosa de los acuerdos de paz, se ha mantenido como una institución no deliberante, es decir, sometida al poder civil. En términos generales, digamos que ha respetado. Ahora, no me queda a mí claro si en términos de la formación de nuevas generaciones se ha trabajado con la formación, en este caso, de un nuevo perfil de elemento militar. Eso lo desconozco los planes de estudios que en los últimos años por estas prácticas que se tú han mencionas, promovido. si hay todavía, digamos, torturas, uso indebido de la fuerza, pues estamos hablando de que son conductas similares a las que teníamos en la década del 80, ¿verdad? Donde había una represión yo lo que enorme. creo en este sentido es que hay que ver el espíritu de cuerpo, ¿verdad? Si eso se supera, porque eso conspira contra la institucionalidad, ¿verdad? La consolidación de la institución en un Estado de Derecho, de la Fuerza Armada. Y ese espíritu de cuerpo yo lo miro incluso hasta retroactivo, por decirlo de alguna manera, con quienes violaron derechos humanos. Para mí una manifestación clara de que hay decisión de cambiar, hay, pues sí, real decisión de cambiar, es que bueno, que se abran al escrutinio para investigar. La gente que tiene personas desaparecidas podría encontrar, si dan información a Fuerza Armada, a su gente, a sus personas, y eso sanaría el país. Y eso es lo que tú no ves ahora mismo. Sí, adicionalmente yo no veo, por ejemplo, que haya un sistema de control interno, por ejemplo. Es decir, que en este momento monitoree la actuación de los efectivos que están asumiendo las tareas de seguridad. Ya, vamos a ir, Lilian, vamos a ir, bueno, sí, porque me están pidiendo ya una pausa. Zaira Navas, que sí está tratando de hacer, ¿cuántas que tiene? Claro. Entonces, va en esa línea, pues, aquellas personas que sí están tratando de que funcione adecuadamente la institucionalidad de seguridad, que en este caso sería la policía, ¿verdad? Le están atacando increíblemente por muchos sectores políticos que seguramente, pienso yo, me genera que tienen algún problemita allí y no quieren que salga a la luz, pues. Claro. Y ella está tratando de... Muy bien. Amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este coloquio. Está con nosotros Lilian Vega, economista, Janet Aguilar, la directora del UDOP, y también aquí don Benjamín Cuellar, del IDUCA. Estamos, pues, como ustedes saben, tratando de comprender la dinámica del país con sus problemas y sus expectativas. Pero vamos a una pausa y ya volvemos. Amigos, amigas, estamos en este análisis del año 2010, que está a punto ya de concluir, y por supuesto es bueno que hagamos una especie de revisión, ¿verdad? Para ver en qué país estamos y hacia dónde vamos. Hay un tema que pues también lo pongo como aquí en común para Janet, para Lilian y Benjamín, que es el que tiene que ver con la participación ciudadana, porque pues todos estos problemas tampoco van a tener una solución solo desde la perspectiva del gobierno o de los que toman decisiones, sino también la población tiene que tener eso que nosotros solemos llamar una ciudadanía activa, ¿verdad? ¿Cómo vemos a los ciudadanos y ciudadanas de El Salvador con respecto a la problemática que tiene el país? ¿Cómo lo ves tú, Lilian? Bueno, yo creo que en realidad la cotidianidad
nos come la vida, ¿verdad? Y nos deja poco espacio para la participación a la mayoría de nosotros, porque si somos una persona que nos tenemos que levantar a las 3 de la mañana, ver cómo hago para dejar el almuerzo de los hipotes y el desayuno, la ropa lavada, ir a poner mi puesto en el mercado, o sea, las prioridades. Claro, ¿qué tiempo tengo yo de participar? A muchas personas que estamos en los estratos bajos, estos que están excluidos de los que empezamos hablando en el programa, les es difícil que les hablen de participación. Si están tratando de sobrevivir, pues están tratando de día a día sacar adelante su vida y la de sus seres queridos. Yo sí creo que para lograr una efectiva participación masiva, porque yo creo que hay sectores de la población que sí participan, pero para que sea masivo necesitamos mejorar las condiciones socioeconómicas. Porque hasta que no tenemos resueltas ciertas cuestiones de nuestra vida, no voy a tener tiempo de participar, ni que me mencionen, porque no puedo, pues, a menos que me amenacen la vida, como por ejemplo, cuando me quitan el puesto del mercado violentamente, en donde tengo mi poco capital acumulado y me lo levantan con máquina, entonces ahí participo, porque me están quitando mi vida, mis ingresos, pues. Yo, sobre este tema, y lo digo, de la capital, del centro histórico, de limpiar. Del reordenamiento. Yo sí estoy de acuerdo en que hay que reordenar, pero de nuevo se validan métodos violentos. Sí, autoritarios. Entonces, autoritarios y que violan los derechos humanos y que además hace una distinción tajante entre propiedad privada de excluidos y propiedad privada de los que no son excluidos. Mira, vos si a un almacén de prestigio le van a ir siquiera a manchar una cosita la autoridad pública, porque eso es un atentado a la propiedad privada. Y eso que levantaron es propiedad privada. Está mal colocado. Está en un lugar público. Está en un lugar inadecuado. Sí, yo estoy de acuerdo que está en un lugar inadecuado, que quizás no está pagando impuestos, también estoy de acuerdo, pero es capital y es medio de trabajo de esas personas. Y es propiedad privada, porque eso nadie se los ha regalado. Ellos los han puesto y ellos como los que trabajan y se lo levantan de manera violenta. O sea, además, como en la noche cuando ya no están allí. O sea, a mí me parece que la forma de verdad deja mucho que desear. Y el fin nunca justifica los medios. El aún rector de la UCA no debería justificarlo. El aún rector de la UCA dice que este Estado, no con este gobierno, sino que el Estado salvadoreño se ha caracterizado por ser fuerte con el débil y débil con el fuerte. Efectivamente. ¿Verdad? Eso retrata la cuestión. Miren, o sea, para no llegar a los extremos de esa violencia, de violación de derechos humanos, ¿verdad? De golpes, incluso de lesionados casi muertos, ¿verdad? Ese agente que tiraron la granada, o el otro que agarraron, la señora aquella que estaban golpeando, que salió en las cámaras de televisión, los del campo. O sea, se podría evitar si, como dicen, al estar detrás mafias, ¿verdad? De crimen organizado, se trabaja con inteligencia policial, ¿verdad? Y se golpea eso. Sería más fácil reordenar la ciudad si se golpeara en el corazón de las mafias que hay detrás de esas ventas callejeras, porque sí la hay también, ¿verdad? Eso lo reconoce la policía, pero no se le entra, ¿verdad? Ahora, el tipo, Janet, de digamos, la calidad de la participación ciudadana, porque hace un tiempo, por ejemplo... Ya está poniendo orden. No digo... hace un tiempo... Me acuerdo de un editorial que no sé si lo escribió Rodolfo Cardenal, ya hace un tiempo, donde hablaba de cuáles son las reacciones de los salvadoreños ante las crisis, ¿verdad? Y decía, bueno, uno es huir del país. La huida. Es decir, emigrar, ¿verdad? Es decir, como no tenemos el país que queremos, nos vamos, ¿verdad? Otro decía es, por ejemplo, la droga. También para muchos ciudadanos puede ser una especie de eludir la realidad, ¿verdad? Y otro más decía la religión. Mucha gente se incorpora a la religión porque quiere eludir de una realidad que es tan pesada, tan inhóspita, tan peligrosa, tan insegura, que pues las religiones se han constituido, digamos, en un pequeño espacio de seguridad en ese ambiente. Si retomamos esas ideas, y que tú has investigado también el tema de la religión, ¿cómo lo visualizas la calidad de la participación ciudadana en la solución de la problemática del país? Sí. En términos generales, digamos, lo que encontramos es que se han reducido los niveles de participación.
se ha erosionado ese nivel de articulación del tejido social, de articulación entre las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales están fuertemente debilitadas, ¿verdad? Y esto obviamente tiene que ver con muchos factores, entre ellos también la reducción de la cooperación internacional que se destina a apoyar a muchas de estas organizaciones, pero también está fragmentada. El movimiento social en el país lastimosamente está dividido, ¿verdad? Producto de también ciertos niveles de conflictos internos que han emergido y que lastimosamente eso repercute. Ahora, a nivel de la población en general, ciertamente lo que vemos es que los nichos de participación más amplios de la gente son en grupos o organizaciones religiosas, ¿verdad? Es ahí donde más ha crecido los niveles de participación versus una reducción importante de participación en lo que serían organizaciones cívicas, organizaciones sociales, partidos políticos. Ahí vemos una reducción. De hecho, el reciente informe de cultura política que presentamos la semana pasada muestra también este mismo dato, cómo ha crecido la participación religiosa, y esto está asociado también al crecimiento de determinados movimientos religiosos como los pentecostales y carismáticos, ¿verdad? En el país, que también ya lo confirman algunas de las más recientes encuestas y estudios en los que estamos trabajando en este momento. Entonces vemos que es ahí, no sabemos al final cómo se traduce estos espacios de participación de carácter doctrinario, de fe, en una participación, o una mayor participación cívica o un mayor compromiso social. Eso todavía no lo sabemos. De hecho, ese es uno de los objetivos del estudio que estamos realizando, pero esperaríamos que la Iglesia, digamos, retome su papel en este caso, indistintamente de su denominación, en generar esa mayor conciencia cívica y esa mayor transformación de la realidad. Porque venimos de una tradición, digamos, sobre todo en la Iglesia evangélica, en la católica no, pero en la evangélica sí, de un divorcio, digamos, entre la vida y la fe, ¿verdad? Da la impresión que la fe se vive en el espacio religioso, con las personas religiosas, con los objetos religiosos, y la vida va por otro rumbo. Entonces, ese divorcio ha sido bastante recurrente, que ha llevado al descompromiso, digamos, exactamente, de los ciudadanos frente a los problemas. Sí, esa ha sido como la vertiente de las iglesias evangélicas más tradicionales. Sí. Sin embargo, en los últimos años han emergido otros movimientos religiosos de carácter evangélico que muestran un mayor compromiso de la realidad, y lo vemos claramente en el caso de iglesias como la Elim, por ejemplo, que es una de las iglesias ¿Pero no te parece pentecostales más grandes? Su participación ha sido casi a nivel electoral, porque también eso da la impresión de que en tiempos de elecciones estos salen a apoyar candidaturas. El caso que menciona, pues sí, el caso que menciona Enet es interesante, el de la iglesia. Ese no es que emerja en tiempo de elecciones. Sí. Tiene un trabajo constante. Sí, no necesariamente. Fíjate, lo que vemos es que, por ejemplo, muchas de estas iglesias, a partir de su compromiso social, están generando organización comunitaria, están proveyendo servicios, por ejemplo, a los grupos más vulnerables, más desfavorecidos, y no solo necesariamente la feligresía de sus iglesias. Están trabajando en el tema de prevención de la violencia, en rehabilitación. Están generando mayor compromiso social, igual que las iglesias históricas también lo han hecho a lo largo del tiempo. Entonces, yo creo que es interesante también a partir de cómo se ha movido el nuevo mapa religioso de El Salvador, en donde lastimosamente la Iglesia católica, digamos, está perdiendo adeptos, versus un crecimiento. La Iglesia Católica, que tuvo un gran impacto, sobre todo en tiempos de Monseñor Romero, ¿verdad? Ahora se mira disminuida en su influencia. Pero bueno, estamos ya a punto de terminar, y quiero que retomes esto, Benjamín Bay, quiero que retomes esto, tu participación, en la línea de las esperanzas, porque estamos ya a punto del cierre de esta entrevista, ¿no? Pero dejemos algunas semillas de esperanza, digamos, en la realidad salvadoreña. Yo creo que sí hay razones para tener esperanza, digamos. Yo lo pongo como ejemplo, un caso que ha sido peleado durante años, que ha conseguido una condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, continúa vigente. El caso de García Prieto, para mí esta gente son un ejemplo de que se puede y se debe luchar contra la impunidad en el país. Ahora que aparecen militares, ¿verdad?, con droga, ligados a los Zetas, debería ponerse atención a la denuncia permanente de esta gente. O sea, no solo, me decían la vez pasada en televisión, de que hay cabos sueltos en el caso de Guatemala.
Y en otros casos hay cabos, tenientes, capitanes generales, sueltos. Entonces yo sí creo de que la lucha por la justicia se está dando, ¿verdad? O sea, el problema es que si nos va a alcanzar el tiempo, ¿verdad? Ese es el problema, porque cuando la gente se cansa, o sea, en la cotidianeidad, bien decía Lilian, lo decía, la gente está metida se en su agota rollo, en la subsistencia. pero cuando la gente se cansa de ver o ve que no es posible cambiar las cosas, ¿verdad?, por la vía institucional, busca la vía rápida. Y eso pasó de 1972 en adelante, acordémonos. Ahora puede ser que no sea por fraude electoral, sino por el fraude del modelo, entre comillas, ¿verdad?, que puede llevar a la gente a buscar la vía rápida, que no es la mejor, ¿verdad? Es la explosión, ¿verdad? Y el siglo pasado tuvimos 2 explosiones en este país. Janet, tus semillas de esperanza, ¿cuáles son las que dejarías a nuestra... Yo creo que a pesar de la difícil situación que enfrenta el país, hay muchas razones, digamos, para sentirnos esperanzados respecto a la posibilidad de construir un mejor futuro, ¿verdad? En términos generales, creo que hay instituciones, hay organizaciones, hay grupos de personas que están trabajando fuertemente, que a veces no se ve porque son esfuerzos más modestos, más locales, pero que están haciendo grandes cosas, que están atendiendo a sus hermanos más desfavorecidos, que están trabajando en mayores niveles de participación, que están pujando por una mayor transparencia en este país, organizaciones que están promulgando siempre a favor de la defensa de los derechos humanos. Entonces, hay, digamos, cosas que hay que rescatar. Yo creo que en términos generales, pese a la difícil situación, no hay que perder la esperanza, todo lo contrario, estas condiciones deben ser una oportunidad para que reflexionemos, pero también para que asumamos un mayor compromiso con la realidad. Y ese es como el principal desafío que tenemos. Paciencia, porque la paciencia es un recurso natural no renovable. Pero hay casos, hay casos que también, puntuales, que también dan razón de esperanza. Yo menciono el reciente caso de Diego Escobar, el fiscal que está luchando contra el fiscal general de la República, ya no solo por sus derechos, sino que también por defender la carrera fiscal, y eso es defender el Estado de Derecho. Lilian. Yo creo que igual, coincido con Janet, en un clima de dificultad en realidad surgen cosas muy buenas, y por ejemplo la solidaridad se potencia en los márgenes del sistema. Entonces yo creo que esa es una cosa muy importante a nivel de base. Ahora, a nivel de gobierno, creo que también hay esperanza, sobre todo en lo que viene fiscal. O sea, sin duda va a haber necesidad de hacer una reforma fiscal en serio, sin duda. Y a mí me da esperanza que entre las propuestas que se manejan, por lo menos apoyado por organismos internacionales, que eso tiene mucho peso en nuestros países, es que se está tratando de apoyar la implementación efectiva del impuesto a la propiedad. ¿Lo miras eso con...? Yo creo que sí, porque eso abona 2 cosas. Uno, a mejorar la redistribución del ingreso, gracias a políticas públicas, y segundo, llevar recursos al Estado para que además ayude a sufragar estos gastos que son tan importantes en lo social, en la seguridad, en lo económico. Bueno, el tiempo del programa, no el tiempo de la vida, Benjamín, no tienes por qué estar angustiado, porque el tiempo no está terminando, decías tú, pero el tiempo del programa se ha concluido. Queremos agradecer a Janet Aguilar, a Lilian Vega y a Benjamín Cuellar al haber estado con nosotros, y por supuesto también a toda nuestra audiencia, ¿verdad?, que de la audiencia que ha estado siguiendo. El otro programa te preguntamos a vos. En el otro programa me preguntas, sí, por supuesto. A todos y a todas, nuestros deseos de un buen año 2011.